Alguacil, quítele su arma, quítele su placa y póngale las esposas ahora mismo. Esa es la orden exacta que di desde el estrado, apuntando con mi dedo directamente al jefe de policía en funciones. Estaba de pie en medio de mi sala del tribunal, con el rostro morado de rabia, gritando a todo pulmón y amenazando con destruir mi carrera. ¿Por qué? Porque yo acababa de exponer su repugnante y cobarde secreto en un monitor de 50 pulgadas para que todo el jurado lo viera. Échenle la culpa al chico. A nadie le importa un repartidor. Esas fueron las palabras exactas que el jefe Daniel Rourke fue sorprendido susurrando en una cámara corporal de la policía que fue recuperada. Pensó que había incriminado con éxito a un joven de 20 años, aterrorizado y empobrecido, para encubrir un crimen violento y sangriento cometido por su propio hijo. Pensó que su placa lo convertía en un rey. Pensó que la sala del tribunal le pertenecía. Si todavía crees que absolutamente nadie en este país está por encima de la ley, sin importar cuánto poder tenga, dale al botón de me gusta y escucha atentamente lo que pasó después, porque la mirada de absoluto terror en el rostro de ese jefe corrupto, cuando las esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas, es un momento de pura y justa rectitud que nunca olvidaré. Pero para entender la verdadera magnitud de esta traición, tienes que ver la trampa que le tendieron a este chico. El acusado era Ethan Cole. Tenía 20 años y llevaba un traje barato y gastado que se tragaba su delgada figura. Estaba sentado en la mesa de la defensa, temblando tan violentamente que podía escuchar sus zapatos golpeando contra el suelo de madera. Ethan no era un criminal, era un repartidor del turno de noche que lanzaba paquetes en los porches a las 13:00 am solo para poder pagar los tratamientos de quimioterapia de su madre enferma. Sin embargo, según los informes policiales impecables y perfectamente sincronizados que tenía frente a mí, Ethan era un monstruo. Se enfrentaba a 10 años en una prisión de máxima seguridad por un brutal atropello y fuga que dejó a un peatón inocente con la columna vertebral fracturada. El caso de la fiscalía era una fortaleza. Tenían a 3 veteranos oficiales de policía listos para jurar bajo juramento que Ethan era el hombre detrás del volante, y sentado justo en la primera fila de la galería, con los brazos cruzados, luciendo una sonrisa arrogante y presumida, estaba el jefe de policía Daniel Rourke. Estaba allí para intimidar a mi tribunal. Estaba allí para ver a sus oficiales cometer perjurio en masa. Estaba allí para garantizar personalmente que este chico inocente fuera enterrado vivo tras las rejas para que su propia sangre pudiera salir libre. Pensó que iba a ser una masacre. No se dio cuenta de que sus propios oficiales habían cometido un error catastrófico que acabaría con sus carreras. El caso de la fiscalía estaba construido como una fortaleza. Tenían 3 oficiales de policía juramentados, listos para subir al estrado. Tenían declaraciones que coincidían. Tenían una línea de tiempo calculada hasta el último segundo. Era impecable. Pero en mi sala del tribunal, la perfección es la primera señal de una mentira. La memoria humana es desordenada. La gente tartamudea, recuerda mal, se confunde. Cuando 3 patrulleros distintos escriben informes que usan los mismos adjetivos exactos, la misma estructura de oraciones exacta y las mismas marcas de tiempo exactas, no están recordando un evento, están recitando un guión, y sentado en la primera fila de la galería, viendo cómo se desarrollaba este guión, con una sonrisa repugnante y arrogante en el rostro, estaba el jefe Daniel Rourke. Es sumamente inusual que un jefe de policía asista a un juicio de rutina por un delito grave de tráfico. Los jefes son políticos, manejan presupuestos, dan conferencias de prensa, no pasan sus martes por la mañana sentados en duros bancos de madera, viendo cómo un repartidor de 20 años es condenado injustamente. Sin embargo, allí estaba, con los brazos cruzados, la placa brillando en su pecho, asintiendo levemente al fiscal cada vez que se presentaba una pieza perjudicial de evidencia falsa. Estaba allí para enviar un mensaje. Estaba allí para asegurarse de que sus oficiales no se quebraran. Estaba allí para asegurarse de que la trampa se cerrara sobre Ethan Cole.
El Estado llamó a su testigo estrella, el oficial Miller. Miller era un veterano de 10 años, un tipo que por lo general proyectaba absoluta confianza. Pero mientras caminaba hacia el estrado, vi que sus ojos se desviaban hacia la galería. No miró al jurado. No me miró a mí. Miró directamente al jefe Rourke, y Rourke le dio un solo asentimiento apenas perceptible. La orden estaba dada. Miller se sentó y comenzó a testificar. Juró, bajo juramento, que había encontrado la furgoneta de reparto de Ethan a 3 cuadras de la escena del accidente. Juró que vio daños recientes en el parachoques delantero. Juró que Ethan estaba actuando de forma errática, nerviosa, y que se negó a responder preguntas. El fiscal, un joven e inteligente abogado que claramente pensaba que este caso era su boleto para un ascenso, le preguntó a Miller si tenía alguna duda en absoluto, de que Ethan Cole era el hombre detrás del volante del vehículo que casi mata a un peatón. Miller se inclinó hacia el micrófono, con voz totalmente inexpresiva, y dijo: «Ninguna duda, su señoría, el acusado es culpable, pero aquí es donde la arrogancia de los hombres corruptos siempre les falla. Creen que, por llevar una placa, nadie se fijará en los detalles. Creen que su autoridad es un escudo contra la verdad. Si crees que los funcionarios corruptos eventualmente siempre cometen un error fatal, dale a ese botón de me gusta, porque el error que cometió el jefe Rourke fue colosal». Había llegado el momento del contrainterrogatorio. La abogada defensora de Ethan era Laura Mitchell. Laura es una defensora pública. Está sobrecargada de trabajo, mal pagada y por lo general se ahoga en expedientes. Pero también es un bulldog. No se acercó al estrado de los testigos con notas. No parecía intimidada por el jefe de policía, que la miraba fijamente desde la primera fila. Caminó directamente hacia el oficial Miller, se apoyó en el podio y le hizo una pregunta muy simple. «Oficial Miller, usted declaró que encontró una abolladura en el parachoques de la furgoneta de reparto de mi cliente. Tomó muestras para buscar transferencia de pintura». Miller parpadeó. Una gota de sudor se formó en su frente. «No lo consideramos necesario, abogada. El daño era consistente con las lesiones de la víctima». Laura no perdió el ritmo. ¿No lo consideró necesario o le ordenaron que no mirara demasiado de cerca? El fiscal se puso de pie de un salto, gritando una objeción. La denegué al instante. «El testigo responderá a la pregunta», ordené, bajando una octava el tono de mi voz. Quería que Miller sintiera el peso de la sala. Quería que supiera que el jefe de policía no podía protegerlo del perjurio en mi tribunal. Miller tragó saliva. Yo seguí el protocolo estándar. Laura le dio la espalda, caminó lentamente hacia la mesa de la defensa y recogió una pequeña memoria USB plateada. Toda la sala pareció contener la respiración. Vi al jefe Rourke moverse en su asiento, descruzando los brazos, su postura volviéndose rígida de repente. La sonrisa presumida había desaparecido por completo, reemplazada por un ceño fruncido, oscuro y peligroso. Sabía que algo andaba mal. «Su señoría», dijo Laura, y su voz resonó en la silenciosa sala. «La defensa llama a un nuevo testigo al estrado. Llamamos a Marcus Vance, un experto forense digital independiente, y nos gustaría presentar el anexo C de la defensa como prueba, un archivo de video recuperado». El fiscal estaba de pie otra vez, prácticamente gritando. «Objeción, emboscada. No se nos ha proporcionado ningún archivo de video en el descubrimiento de pruebas. Esto es una violación del procedimiento». Miré a Laura. «Abogada, ¿qué es esto?» «Su señoría», respondió ella, mirando directamente más allá del fiscal y cruzando miradas con el jefe Rourke en la galería. «Estas son imágenes de la cámara corporal del chaleco del oficial Miller de la noche del accidente. Imágenes que el departamento de policía afirmó oficialmente que sufrieron un fallo técnico y no se grabaron. Mi experto pudo recuperar los archivos borrados manualmente de los servidores del departamento a altas horas de la noche. No lo tuvimos para entregarlo hasta esta mañana».
Un frío silencio cayó sobre la sala. Miré al oficial Miller en el estrado. Estaba agarrando la barandilla de madera del banquillo de los testigos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El color había desaparecido por completo de su rostro. Parecía un hombre a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Miré al jefe Rourke. Estaba medio levantado de su asiento, con la mano descansando instintivamente cerca del arma reglamentaria en su cadera, con los ojos muy abiertos por un repentino pánico primitivo. Denegada, dije. Mi voz era tranquila, pero transmitía una autoridad absoluta. Si el departamento de policía pierde pruebas, la defensa tiene todo el derecho a encontrarlas. Preparen el monitor, reproduzcan el video. A los alguaciles del tribunal les tomó 3 agonizantes minutos rodar la gran pantalla de televisión hasta el centro de la sala y conectar la memoria USB. Durante esos 3 minutos, la tensión era tan densa que se podía asfixiar con ella. Ethan Cole, el chico que se enfrentaba a una década en una jaula, miraba la pantalla con lágrimas corriendo por su rostro, rezando por un milagro. El jefe Rourke irradiaba pura malicia, vibrando con el impulso de detener todo esto, pero estaba atrapado. No podía actuar sin quedar expuesto. Tenía que sentarse allí y ver cómo su imperio se derrumbaba. La pantalla cobró vida parpadeando. Asegúrate de suscribirte al canal, porque las imágenes que se reprodujeron a continuación son algo que debería enseñarse en todas las facultades de Derecho y academias de policía de este país como advertencia. El video era tembloroso, iluminado solo por las luces rojas y azules intermitentes e intensas de una patrulla policial. Era desde la perspectiva del pecho del oficial Miller. Caminaba por una calle oscura y húmeda, pero no caminaba hacia una furgoneta de reparto. Caminaba hacia un SUV de lujo último modelo, destrozado, que se había estrellado contra un divisor de concreto. La parte delantera estaba destruida. En el audio se podía escuchar a Miller respirando pesadamente. Se acercó al lado del conductor del SUV. La puerta estaba abierta. El conductor estaba sentado en la acera, agarrándose la cabeza, apestando a alcohol incluso a través de la pantalla. El conductor miró hacia la cámara. Era un hombre joven, un joven al que reconocí de inmediato. Era el hijo de 19 años del jefe Rourke. Kyle. Un jadeo colectivo absorbió el aire de la sala del tribunal. El jurado se inclinó hacia adelante con la boca abierta, en estado de shock. El fiscal dejó caer su bolígrafo, mirando la pantalla con absoluto horror mientras todo su caso se evaporaba ante sus ojos. Pero el video no había terminado. Estaba a punto de ponerse mucho, mucho peor. En la pantalla, un gran vehículo negro de la ciudad se detuvo en la escena. Las puertas se abrieron de golpe. Entrando en el encuadre, completamente iluminado por las luces de la policía, estaba el jefe Daniel Rourke. No vestía uniforme. Llevaba ropa deportiva, claramente habiendo sido despertado en medio de la noche. Pasó caminando directamente frente al peatón herido que gemía en el pavimento a unos 10 metros de distancia. Ni siquiera miró a la víctima. Caminó directo a su hijo. ¿Estás herido? La voz de Rourke era inconfundible, captada con una claridad cristalina por el micrófono de la cámara corporal. No, papá, metí la pata, atropellé a alguien, estaba bebiendo, tartamudeó Kyle, presa del pánico. Cierra la boca, espetó Rourke. Agarró a su hijo por el cuello, lo levantó y lo empujó hacia el vehículo sin rotular de la ciudad. Sube a mi auto, mantén la cabeza baja. Rourke luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia el oficial Miller. El ángulo de la cámara cambió a medida que Rourke se acercaba a centímetros de la cara de Miller. Los ojos del jefe eran fríos, calculadores y estaban totalmente desprovistos de humanidad. Escúchame, siseó Rourke, y su voz vibró con una autoridad absoluta. Mi hijo nunca estuvo aquí. Este vehículo fue robado. ¿Me entiendes? Esa es la historia. Jefe, hay un hombre desangrándose en la acera. Tembló la voz de Miller en la grabación. Que los paramédicos se encarguen de él, gruñó Rourke.
Miró alrededor de la calle oscura, su mente trabajando furiosamente para armar la incriminación. Luego, señaló hacia el final de la calle. Hay una furgoneta de reparto estacionada por allá. El chico probablemente esté adentro haciendo una entrega. Saca a mi hijo de aquí. Encuentra el camión de ese chico repartidor y échale la culpa a él. Sean rudos si es necesario. A nadie le importa un repartidor. Es pobre, no tiene abogado. Échenle la culpa al chico. Háganlo ahora o les quitaré sus placas y sus pensiones para mañana en la mañana. El video se fue a negro. El supuesto fallo técnico tras el cual habían intentado esconderse había sido fabricado en el momento en que el jefe dio la orden de destruir la vida de un hombre inocente. El silencio que siguió al final de ese video fue el silencio más pesado y asfixiante que he experimentado jamás. Fue el silencio de una bomba al explotar que deja a todos sordos a su paso. Miré al jurado, varios de ellos lloraban de pura rabia. Miré a Ethan Cole, el chico se había desplomado sobre la mesa de la defensa, sollozando incontrolablemente, sintiendo cómo el peso aplastante de una condena falsa de 10 años finalmente se levantaba de sus estrechos hombros. Miré al fiscal, que parecía físicamente enfermo del estómago, al darse cuenta de que había sido utilizado como perro de ataque por un tirano corrupto, y entonces miré al jefe Rourke. Esperaba que huyera. Esperaba que invocara su derecho a guardar silencio. Esperaba que se encogiera de miedo como la rata que era. Pero los hombres arrogantes no saben cómo rendirse. Solo saben cómo atacar. Rourke se puso de pie. No solo se puso de pie, prácticamente pateó el banco de madera frente a él. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia absoluta y desquiciada. Las venas de su cuello sobresalían contra su cuello. «¡Esto es una trampa!», rugió Rourke, su voz retumbando en la cavernosa sala. Apuntó un dedo grueso y tembloroso directamente a mi cara. «Ese video está alterado, es falso. Exijo que lo deseche ahora mismo, Caprio. Exijo que lo elimine del registro». «Siéntese, jefe Rourke», ordené, mi voz cortando sus gritos como un bisturí. No le grité. No lo necesitaba. Tenía el poder de la ley respaldándome. Él solo tenía la ilusión de la intimidación. «No me sentaré», gritó Rourke, dando un paso hacia el pasillo, acortando la distancia hacia el estrado. Los alguaciles del tribunal instantáneamente pusieron sus manos en sus fundas, interponiéndose entre la galería y el centro de la sala. «¿Cree que puede avergonzarme en mi propia ciudad? Yo dirijo esta ciudad, yo construí este departamento, no puede hacerme esto, me llevaré su toga por esto, ¿me oye? Lo arruinaré». Estaba amenazando a un juez en funciones. Estaba intentando intimidar al tribunal. Estaba confesando su arrogancia allí mismo en el registro. Había perdido completamente la cabeza, ebrio de su propia invencibilidad percibida. Me puse de pie. Cuando un juez se levanta detrás del estrado, toda la dinámica de la sala cambia. No alcancé mi mazo. Ya no lo necesitaba. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la caoba, y miré al jefe Daniel Rourke con todo el asco y desprecio que un alma humana puede reunir. «Usted no dirige nada», dije, mi voz resonando en las paredes de mármol, fría y afilada como vidrio roto. «Usted no es un rey, usted no es un dictador. Es un servidor público que ha mutado en un depredador. Hizo un juramento de proteger a los vulnerables y en su lugar usó el increíble poder del Estado para casar a un chico de 20 años simplemente porque era pobre y pensó que a nadie le importaría». «Cállese», bramó Rourke, con saliva volando de sus labios mientras intentaba empujar a un alguacil. «Usted no tiene jurisdicción sobre mí». «Tengo toda la jurisdicción sobre usted», respondí, mi ira controlada finalmente desbordándose. «Usted se quedó en la oscuridad y les dijo a sus oficiales que le incriminaran un delito grave violento a un chico inocente para proteger a su hijo borracho. Usted ordenó la destrucción de pruebas. Usted diseñó un enjuiciamiento malicioso. Usted orquestó un perjurio masivo en mi sala. Usted es una vergüenza para la placa que lleva. Es un cobarde de la peor calaña. Y a partir de este exacto segundo, su reinado de terror ha terminado».
No rompí el contacto visual con él. Quería ver cómo la realización finalmente golpeaba su cerebro. Quería ver el momento exacto en que el tirano se daba cuenta de que el castillo se estaba incendiando a su alrededor. Levanté la mano y señalé más allá de Rourke, dirigiendo mi orden a los 4 alguaciles armados que ahora lo rodeaban. Alguacil, declaré, mi voz resonando con finalidad. Quítele su arma a este hombre, quítele su placa y póngale las esposas ahora mismo. Está en desacato al tribunal. Jefe Rourke está bajo arresto por conspiración, por instigación al perjurio, por obstrucción a la justicia y por intimidación de testigos. Va a ir a una celda, jefe, y nunca volverá a ponerse ese uniforme. El forcejeo que siguió fue patético. Rourke intentó pelear, intentó apartar a los alguaciles a empujones, gritando que él era su jefe, ordenándoles que se retiraran. Pero los alguaciles no dudaron. Habían visto el video, habían visto la corrupción. Agarraron a Rourke por ambos brazos, torciéndolos detrás de su espalda con la eficiencia practicada de los hombres que lidian con criminales rebeldes todos los días. El clic de las esposas de metal cerrándose alrededor de las muñecas del jefe Rourke fue el sonido más fuerte y satisfactorio que he escuchado en mi sala del tribunal. Sonaba a justicia. Rourke jadeaba con el pecho agitado, la cara aplastada contra el divisor de madera por un alguacil que lo sujetaba. Su arma fue desenganchada de su cinturón y entregada al secretario. Un alguacil extendió la mano, agarró la brillante estrella de oro prendida en el pecho de Rourke y se la arrancó violentamente, la tela de su uniforme desgarrándose ruidosamente en la silenciosa sala. Lo pusieron de pie. Rourke ya no gritaba. La adrenalina se había desplomado. La realidad de su situación finalmente había penetrado su espeso cráneo. Se veía humillado, se veía pequeño, se veía exactamente como lo que era, un criminal atrapado con las manos en la masa. Mientras lo sacaban esposado por el pasillo central de la sala, arrastrándolo hacia las pesadas puertas de roble que conducían a los calabozos, la galería estalló. No eran vítores, era una exhalación colectiva de incredulidad y justa ira. La gente de esta ciudad acababa de ver cómo asesinaban al hombre del saco a plena luz del día. Vi cómo las pesadas puertas se cerraban detrás del jefe caído en desgracia. La sala comenzó a calmarse lentamente, las réplicas del terremoto desvaneciéndose. Pero mi trabajo aún no había terminado. Todavía tenía a un hombre inocente sentado frente a mí. Me volví a sentar en mi silla de cuero. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, alisando la parte delantera de mi toga negra. Miré a la mesa de la acusación. El joven fiscal estaba de pie allí, pálido como un fantasma, empacando su maletín con manos temblorosas. Abogado, le dije al fiscal, ¿tiene alguna evidencia adicional que presentar en el asunto del Estado contra Ethan Cole? El fiscal levantó la vista, aterrorizado de que yo también lo declarara en desacato. No, su señoría, el Estado solicita desestimar instantáneamente todos los cargos contra el acusado con extremo perjuicio. Retiramos nuestro caso. Concedido, dije inmediatamente. Dirigí mi atención a la mesa de la defensa. Ethan estaba de pie ahora. Laura Mitchell tenía su brazo alrededor de los hombros de él, sosteniéndolo. El chico temblaba violentamente. Las lágrimas fluían libremente, lavando meses de terror, noches de insomnio y el miedo aplastante de dejar sola a su madre, enferma en el mundo. Suavicé mi voz. Me despojé de la autoridad del juez y le hablé simplemente como un hombre. Ethan, dije suavemente. Él me miró con los ojos rojos e hinchados. Quiero disculparme personalmente contigo en nombre de esta ciudad. Lo que te hicieron los hombres juramentados para protegerte es un pecado imperdonable. Fuiste el blanco porque pensaron que eras débil, pero te mantuviste firme, contraatacaste y hoy la verdad ganó. Eres un hombre completamente libre. Ethan, estás libre de todos los cargos. Tu historial está impecable. Vete a casa con tu madre y cuida de ella. Ethan asintió, incapaz de hablar, apretando las manos contra su rostro mientras sollozaba fuertemente, dejando caer la cabeza sobre el hombro de Laura Mitchell. Laura me miró y simplemente articuló las palabras, gracias. No necesitaba agradecimientos.
Solo necesitaba que la ley funcionara. Cogí mi mazo por última vez. Miré al oficial Miller, que seguía sentado en el banquillo de los testigos, congelado por el terror, sabiendo que él era el siguiente. Miré al jurado, que había presenciado una clase magistral sobre la corrupción y la entrega inmediata y brutal de las consecuencias. Este caso queda desestimado, anuncié. Se levanta la sesión. Bajé el mazo. El crujido fuerte y agudo resonó por toda la sala, terminando oficialmente la pesadilla de Ethan Cole y sellando el destino de Daniel Rourke. En las semanas que siguieron, las repercusiones fueron bíblicas. La policía estatal allanó la comisaría. El hijo de Rourke fue arrestado y acusado del atropello y fuga, agravado por conducir bajo los efectos del alcohol. El oficial Miller y los otros policías que cometieron perjurio fueron acusados, despedidos y despojados de sus pensiones. Y Daniel Rourke, el hombre que gritaba que dirigía la ciudad, se declaró culpable de violaciones de los derechos civiles federales y obstrucción a la justicia. Actualmente cumple una condena de 15 años en una penitenciaría federal, un lugar donde su antigua placa no puede comprarle ni una sola onza de respeto o protección. Dicen que la justicia es ciega. A veces tiene que serlo. Tiene que ser ciega al poder, ciega a las placas, ciega a las amenazas, porque en el momento en que la justicia se asoma por la venda de los ojos y se acobarda ante un tirano, todo el sistema se pudre de adentro hacia afuera. Ethan Cole era solo un repartidor, pero en mi sala, un repartidor tiene exactamente los mismos derechos, la misma protección y el mismo valor que el jefe de policía. Esa es la promesa de la ley, y mientras yo siga respirando, y mientras me siente en este estrado, esa promesa se cumplirá. Si crees que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley, comparte esta historia, que sirva de advertencia a todos los funcionarios corruptos que piensan que pueden operar en la oscuridad. La luz siempre se enciende, y cuando lo hace, el mazo cae.